Bienvenidos chicos y chicas de octavo. En esta oportunidad vamos a trabajar y a conocer el Estado moderno, contenido que corresponde a la primera unidad denominada Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Tengan en consideración que durante este mes trabajaremos el valor de la sinceridad. Instrucciones. Son las mismas que en las clases anteriores. No es necesario que el documento sea impreso, debes seguir las instrucciones con cuidado y debes escribir solamente lo que esté subrayado. ¿Qué aprenderemos y para qué? Vamos a caracterizar el Estado moderno para poder comprender los inicios de la sociedad actual. Te propongo un reto. A partir de las actividades anteriores, ¿puedes decir lo que es un Estado? Haz una lista en tu cuaderno con todo lo que caracteriza un estado a partir de lo que ya sabes, o si no, ten a mano tu lápiz para que puedas ir identificando características. El Estado moderno es una organización política que posee un gobierno central, es decir, existe la presencia de uno o varios líderes. Además cuenta con fronteras territoriales definidas. Surge además la idea de nación, en el sentido de que es un conjunto de personas unidas por vínculos en común. La nación también se le conoce como un sentimiento de pertenencia entre varias personas, una comunidad, hacia un territorio establecido. Características del Estado moderno. Primero, la burocracia, que consiste en la concentración de los medios administrativos de un gobierno. Quiere decir que existen instituciones encargadas de administrar el poder político. Ejemplo en la actualidad, las municipalidades. Existía también un sistema fiscal, que corresponde a la administración de los recursos económicos y la recaudación de impuestos. Existieron además las iglesias nacionales, que permitían actuar como un cauce de comunicación para entregar un mensaje político. Es decir, la Iglesia Nacional iba de la mano con la ideología de los líderes o del rey gobernante del país. Existen dos tipos de monarquías. La primera, que es la absoluta, donde la concentración total del poder pasa a manos de la corona. Ejemplo de ello son Felipe II y Luis XIV en España y Francia respectivamente. La soberanía recae en el monarca, que tiene un poder ilimitado, sin ningún tipo de límites. Es hereditario, quiere decir que lo heredó de su padre y se lo heredará a su hijo, y además es vitalicio, o sea, hasta la muerte. El segundo tipo de monarquía es parlamentaria, donde el poder del monarca o el rey está controlado por un parlamento. El poder del rey en una monarquía parlamentaria es limitado por el parlamento. ¿Cómo te imaginas que era el rey del Estado moderno? ¿De dónde habrán sacado su poder? Ya dijimos que era hereditario, pero ¿por qué esa familia y no otra? Pues bien, los reyes del Estado moderno cuentan con un derecho divino, lo que significa que la autoridad de un rey para gobernar proviene de la voluntad de Dios en el pueblo que lo gobierna, y no de ninguna autoridad temporal, ni siquiera la voluntad de sus súbditos ni de ningún testamento. Es decir, no hay un testamento que le asigne el poder de gobernar, no existe democracia, es decir, los ciudadanos, los súbditos, no tienen la posibilidad de elegir, solamente es por designio divino, o sea, Dios eligió a estos gobernantes. Mercantilismo. La riqueza de una nación dependía de la posesión de metales preciosos como el oro y la plata, además de la famosa fórmula de vender mucho y comprar poco. El mercantilismo se basa en una economía exitosa cuando logra acumular mayor cantidad de riqueza. La gran diferencia con la Edad Media es que en la Edad Media las personas más ricas eran quienes tenían más tierra y en la época moderna son quienes logran mantener la mayor posesión de metales preciosos. Ruptura religiosa. Como vimos en actividades anteriores, Martín Lutero, un fraile alemán, cuestiona el accionar de la Iglesia Católica por distintas razones, como la venta de indulgencias, que era pagar para ser perdonado a través de una confesión,
la lectura de la Biblia solo en latín y de espaldas a la gente, la imposibilidad de la gente de poder acceder directamente a la Biblia e interpretar sus palabras, entre muchas otras acciones. Martín Lutero propone 95 tesis. Eso genera una reacción en la Iglesia Católica. Las ideas de Lutero dieron origen al denominado protestantismo, el cual se ha expresado en movimientos y congregaciones bautistas, evangélicas, metodistas, pentecostales, entre otras. Dichas divisiones tienen vigencia hasta la actualidad en gran parte del mundo, incluido Chile. A partir de las críticas generadas por Martín Lutero, la Iglesia Católica propone una contrarreforma, que es una reforma interna de la Iglesia Católica desarrollada a partir del Concilio de Trento, que fue un acuerdo ocurrido entre 1545 y 1563. En este se establecieron una serie de medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica para frenar el avance de las ideas reformistas. Las diferencias religiosas entre los católicos y los reformistas provocaron conflictos bélicos, es decir, guerra, entre los reinos de Europa y en el interior de algunos de ellos. El conflicto internacional más importante del periodo fue la Guerra de los 30 Años, que abarcó desde 1618 a 1648. Expansión territorial. Los estados modernos de Europa buscaron aumentar su riqueza y poder, impulsando el comercio entre Europa y Oriente, particularmente para llegar a la India y a China. Esta situación motivó a las monarquías europeas a iniciar durante los siglos XV y XVI proyectos de exploración en búsqueda de nuevas rutas comerciales a Oriente. Las rutas mediante las cuales se realizaba este comercio encarecían los productos importados, ya que había que pagar impuestos por transporte y por la utilización de los puertos del mar Mediterráneo. Reto. Ahora haz un tic en todo aquello que acertaste sobre el estado. Y haz una nueva lista con todo lo que aprendiste ahora. Actividad. Debes ver el video El nacimiento del Estado moderno en 15 minutos del canal de YouTube Academia Play. Luego, crea un organizador gráfico sobre el Estado moderno. El organizador gráfico debe ser un resumen de la unidad para poder iniciar en la próxima entrega con la unidad número 2. Recuerda que debes enviar evidencias de tu trabajo a los medios digitales que están expuestos acá, al correo electrónico o al WhatsApp de la asignatura. ¡Nos vemos!